Bien, buenas noches, bienvenidos una vez más a nuestro programa, tu programa Saber Sin Fronteras, punto de convergencia de todas las tendencias espirituales. Nosotros a lo largo de nuestros programas hemos venido hablando de una frase en común de la denominada nueva era. He querido, a través de la intención dada, mostrar, conversar con alguien que conozca realmente, que nos oriente sobre lo que es la nueva era. Pienso que no he podido ser más acertado en cuanto me he encontrado con el doctor Calé Jorde, un prolífico escritor, quien basta con decir su nombre para que ustedes recuerden, para que ustedes tengan conciencia de ese señor que tiene un rinconcito en el periódico local, que ha escrito algunos libros. Con la fuerza del Padre lo hemos tenido para nosotros en la costa oriental del lago a través de este programa. Bienvenido, Calé. Muchas gracias, muy agradecido tu programa y me gustó mucho lo que acabas de decir, con la fuerza del Padre lo tenemos en la costa oriental. En verdad que cuando alguien tiene al Padre en su objetivo fundamental y lo mete en todo, pues nada sale mal, todo sale bien, ¿no? Enhorabuena y felicitaciones. Muchísimas gracias, Calé. Nosotros vamos a comenzar inmediatamente haciendo la siguiente pregunta. Nosotros estamos conscientes de que cada ciclo, cada era trae consigo cambios en cuanto a lo que son los dogmas, en cuanto a lo que es la creencia, en cuanto a lo que es la religiosidad. Antes de tocar esa parte, explícanos un poquito qué es una nueva era. Nos explicas las cuatro eras que antecedieron a esta nueva era del Acuario, para que nuestros televidentes en casa se vayan ubicando en lo que es la nueva era o lo que es realmente una era nueva. Cada vez que el zodíaco da la vuelta completa, transcurren aproximadamente 25.963-65 años. Esto dividido entre 12, que son los 12 signos, da un aproximado de 2.160 años, que es lo que caracteriza cada era. Y efectivamente cada era tiene su propio paradigma, su propio enviado o maestro y su propio mensaje de acuerdo a la tonalidad del hombre. Han transcurrido muchas eras desde luego, pero hasta donde la historia ha registrado, han transcurrido 4 eras, porque el zodíaco se mueve de atrás hacia adelante, de Piscis a Aries, ¿no? De modo que cada era son 2.160 años aproximadamente, y digo aproximadamente porque unas son más grandes que otras, más largas que otras, ¿no? Estamos nosotros en el claroscuro, en el intermedio, saliendo de una época, de una era que se llama la era de Piscis, que se caracteriza por lo emocional, la era de las emociones y los sentimientos, para entrar en la era del aire, que es la era de Acuario. En realidad va a ser el tiempo dorado de la humanidad, donde la humanidad va a madurar, la humanidad va a salir del descontrol de las emociones a las cuales está sometida, al control de lo aéreo, porque la característica de la nueva era acuariana es el aire, ¿no? De manera que será una era de lo mental, una era de lo concreto, de lo pragmático, de la síntesis. Y tú me preguntabas que cuáles eras han transcurrido, hasta donde la historia tiene data, han transcurrido de atrás en adelante la era de Moisés, primero la era de Tauro, ¿no? Con el becerro de oro regiendo. Entonces nos remontamos a la época de los faraones en Egipto, donde el buey Apis era el dios y se adoraba a la tierra y se le rendía culto a la agricultura y al sembradío, ¿no? Sí, perdón, Calé, antes de la era de Tauro también está la era de Géminis, que fue la de la evolución del ser, el principio de la creación. Creo que fue, no recuerdo exactamente, pero para remontarnos en esas 4 que son las que más nos han registrado, ¿no? Sí. Quería dejar testimonio de que existía también la era de Géminis. Sí, desde luego, han transcurrido ya
bastante, que 5 razas, ¿no? Sí, correcto. Estamos en la 5ª raza rey. Lo que ocurre con la era de Géminis es que es muy vaga, muy imprecisa. Los grandes esoteristas, pues, sin decir que aquella era no existió, claro que existió, ¿no? Simplemente hacen mucha énfasis en la era de Tauro, que es la que más reciente, ¿no? Entonces, se caracterizó por Apis, por la adoración al buey Apis. Luego viene la era del Cordero, la era de Moisés, y entonces se adoraba al Cordero, y fue la era del ojo por ojo, diente por diente, de la justicia retributiva, vengativa, si se quiere, ¿no? Te hago lo que tú me haces a mí. Y fíjate que se habló del Cordero y se adoraba al Cordero. Posteriormente, pues en aquella era del ojo por ojo, diente por diente, porque la humanidad todavía no estaba lo suficientemente evolucionada, pues llega un nuevo paradigma, una cosa sensacional, una cosa hermosísima, ¿no? El libertador del hombre, el verdadero libertador del hombre es Jesús el Cristo, con una enseñanza maravillosa, la enseñanza del amor, que es lo que libera al hombre realmente. Al hombre no lo liberará nunca, ni le dará la felicidad, ni alcanzará su realización de ser a través de los actos de la violencia y la guerra y de la posesión forzosa, sino a través de un acto de amor. Y Jesús enseñó un paradigma maravilloso: amaos los unos a los otros, como yo os he amado, en eso seréis conocidos como verdaderos discípulos míos, ¿no? Esto significa que solo la conquista de la felicidad interna y de la verdadera hermandad se logra con el amor de Cristo. La pregunta que se hace, que nos hacemos, que te haces tú como un buscador de la verdad, que me hago yo, que me hacen los que están acá presentes, es: ¿hemos logrado realmente liberarnos de las garras de la personalidad? No. ¿Por qué? Porque no hemos comprendido el amor. El amor se ha reducido, como hasta ahora siempre ha sido, a la parte pasional y a la parte egoística, ¿no? Y entonces el hombre se quiere a sí mismo, lo cual no es malo si se quisiera como alma encarnada, si entendiera eso, ¿no? Y no como quererse y destacar el ego de uno sobre los demás. Eso sería egoísmo, ¿no? Quererse a sí mismo como chispa divina está muy bien, pero resulta que estamos en el reinado o en el imperio del egoísmo, donde cada quien quiere más las cosas para sí mismo que los demás. Se piensa más en el bien particular, en el bien común, perdón, en el bien individual que en el bien común. Y eso ha sido la desgracia de la humanidad, y por esa razón, pues, están todos los valores invertidos, Jesús, absolutamente todo, a un paso de una nueva era, con un mensaje que va a concretar las enseñanzas de Jesús el Cristo. La era de Acuario es lo que hoy en día estamos sintiendo, aún no ha llegado. Algunos opinan que comenzó en el año 54, otros señalan que fue en el 49. El momento en que cuando comenzó no es tan importante como los efectos. Nosotros estamos comenzando a sentir que ya el claro oscuro se está tornando en más claro que oscuro, que ya la época intermedia entre esa oscuridad terrible y el amanecer, tú sabes que no amanece violentamente, sino que es gradual el proceso de amanecer, ¿no? El cielo oscuro se torna violáceo, luego anaranjado, luego amarillo, y enseguida aparece el sol. Nosotros andamos ya, para decírtelo en colores, en la fase de lo violáceo, ¿entiendes? ¿Por qué lo decimos? Porque ya las características del cambio todas se han dado. Por cierto, en estos tiempos está una de las últimas, ¿no? Graves amenazas al sistema económico mundial, ¿no? Cuando eso ocurre, y ustedes están viendo, los periodistas, cómo se tambalean, ¿no? Y cómo empieza la gente a preguntar si iremos a repetir la depresión de los años 30, y la gente está muy asustada, ¿no? Aquella cadena de quiebras bancarias, ¿no? Estamos en el claro oscuro porque ya se nota, por un lado, un gran despertar conciencial en los hombres. Este programa que tú haces, por ejemplo, ¿qué significa eso? Ese es un rayito de Acuario que te está tocando a ti, ¿no? Que tú estás haciendo tu cometido, estás guiando a la gente, mandando rayos de luces para que la gente despierte. Acuario tendrá una característica muy importante, que no habrá jerarquía ni nadie imponiéndose a otro, no es proselitismo. Tú no estás haciendo proselitismo con los amables televidentes que nos ven, sencillamente tú envías un mensaje y señalas el camino. A cada quien tiene que trajinarlo, porque la salvación es individual, ¿no? Entonces estamos en el claro oscuro, estamos en una época donde ya se nota un gran despertar conciencial, simultáneamente con la caída casi en desplome de todos los valores, ¿no? En la medida en que todas las organizaciones religiosas, políticas, sociales, económicas, que fueron creadas con un interés personalista, con un interés egoísta, grupal,
significa que no hay amor real, genuino, en esa misma medida todas se van a desmoronar. Y tenemos miles de evidencias, miles de pruebas. Nadie cree en los partidos políticos. ¿Por qué razón? Porque los partidos políticos no quieren al país, los partidos políticos se quieren a ellos mismos. Y eso ha sido pues precisamente la desgracia de esta democracia. Es una democracia que solo lo tiene de nombre, pero que en el fondo sus integrantes, los partidos, lo que han querido es el bien común de ellos a espaldas del bien colectivo. De forma pues que nadie cree en los partidos, y esa es la mejor prueba. ¿Quién cree en los partidos hoy en día? La gente está polarizándose hoy en día en base a dos personas que no tienen partido, ¿no? A dos figuras, que es Salas Romer y el comandante Chávez, ¿no? Entonces Acuario es eso, en la medida en que se están desmoronando todas las organizaciones políticas, económicas, sobre todo religiosas, porque ellos son los más insinceros, los más con el respeto a los creyentes, los más hipócritas en el manejo, en la administración de una fe supuestamente que liga al hombre con su principio creador. Ellos son los primeros que van a sentir la falta de credibilidad, y qué es lo que está ocurriendo hoy en día. Eso quiere decir entonces, Caleb, que esta es la era de la concretización de Dios acá en la tierra. Es la era de la concretización de Dios en la tierra, es la era del despertar conciencial sobre una idea maravillosa, Jesús, que se simplifica así: Dios no hace acepción de personas, y Dios está en forma inmanente dentro de cada uno de nosotros como chispa divina, espíritus encarnados, ¿no? Y Dios a la vez es trascendente. Cuando nosotros comenzamos a comprender bien el sentido de que Dios es inmanente, en consecuencia, si está dentro de ti y está dentro de mí, tú eres mi hermano espiritual y los señores son mis hermanos espirituales. Entonces, cuando comencemos a entender bien esa idea, nace realmente, cristaliza realmente, nace no, porque Jesús lo enseñó, ¿no?, para el mundo occidental. Otros avatares, como tú sabes, lo habían enseñado anteriormente. Buda habló mucho sobre el amor. Pero cuando empezamos a entender que todos somos hermanos espirituales, las razones por las cuales hay guerra, codicia, hambre, violencia, tienen que caerse de inmediato, porque no puedo yo tratar a mi hermano espiritual de esa forma tan egoísta, de esa forma tan hipócrita, tan fariseica que hoy en día tratan unos a otros. Ok, Caleb, ¿tú pudieras, por favor, definir de una manera entendible y un lenguaje sencillo a nuestros televidentes la era del Acuario? Sí, la era del Acuario es la era de la verdadera fraternidad del hombre, donde se van a comprender que hay una sola religión y que los hombres son una unidad. La humanidad es una vibración espiritual creada para la evolución independiente. Cada quien crece por sí mismo, pero en el fondo todos estamos unidos a Dios. La era de Acuario es la que unificará realmente al principio creador con los hombres. Y las primeras características de cambio se van a notar en las religiones, porque va a haber una sola religión, la religión del amor que Cristo Jesús enseñó. La era de Acuario será la era de la concretización, voy a utilizar tus propias palabras, del amor divino en el planeta Tierra, la concretización de Dios a nivel de esta humanidad. Dios está dentro de cada uno de nosotros, y en Acuario el hombre aprenderá a expresar los atributos divinos de ese Dios que tiene adentro en el trato con los demás. Esa es la mejor de todas las religiones. No importa el credo de las personas, no importa que la persona sea budista, que sea judía, que sea maometana, que sea cristiana, siempre Dios no hace excepción de personas. Dios no inventó las religiones, ni ningún profeta ha inventado las religiones. Es el hombre el que les dio nombre y empezó a sectorizar, empezó a decir que cada religión es mejor que la otra, que la suya es mejor que la otra, y empezó a enseñar y hacer creer que Dios se parcializó y se les reveló a ellos y les dio la administración de una religión. Eso es una falsedad, eso es falso. Dios no hace excepción de personas, Dios no se parcializa por nadie. En cada era Dios enseña el mensaje divino de acuerdo al estado conciencial de las personas, porque Dios ama a toda la humanidad y está dentro de todos y cada uno de nosotros. Caleb, ¿por qué a esta era se le llama la edad de oro?
Eso me lo vas a responder en el próximo espacio. Te puedes comunicar con nosotros a través del 065-312315 y 065-315550. Recuerda que estamos hoy conversando con el doctor Khaled Jorge sobre la nueva era. Ya venimos. Bien, aquí estamos de vuelta en tu programa, el programa Saber Sin Fronteras, compartiendo esta noche con el doctor Khaled Jorge. Habíamos dejado en el aire, en el espacio anterior, la pregunta de por qué se le denomina la Edad de Oro. Yo quisiera primero agregar que otra de las características más importantes de la era de Acuario es la del ensanchamiento o expansión conciencial del hombre. Pero este proceso de expansión conciencial no va a ocurrir de la noche a la mañana. No se puede decir que hoy estoy con mi conciencia muy estrecha y mañana, viernes, mi conciencia se va a amplificar. No, este es un proceso lento, paulatino de despertar, ¿no? Y despertar conciencial significa mirar las cosas esenciales de la vida y no darle tanta importancia a aquello que perdemos tanto tiempo en él, a las banalidades de la vida por la cual la humanidad se mata, ¿no? Y que es el origen de todas las guerras. Las posesiones, el dinero, la fama, el poder, es decir, aquello que no es perdurable. Este error es el producto del incorrecto discernimiento entre lo real y lo irreal, entre lo verdadero y lo falso. Este proceso de crecimiento conciencial ocurrirá a medida que la era vaya adentrándose, pero ya de hecho hay muchas personas, respondiendo a la pregunta de nuestro amigo acá, ya de hecho hay algunas personas con un notorio crecimiento espiritual. ¿Por qué? Porque a lo largo de varias vidas han venido estudiando, han venido trabajando sobre ellos mismos, ¿no? Y entonces hoy en día están expresando esas semillas que ellos han sembrado. Pero la pregunta que todo el mundo se hace, ¿hará falta un acontecimiento catastrófico, fuerte, grave, terrorífico, para que el hombre despierte conciencialmente, para que el hombre comprenda que no ha venido al planeta Tierra a hacer lo que hasta el día de hoy ha estado haciendo? Lamentablemente sí, porque nadie aprende en cabeza ajena. Viene un acontecimiento muy serio, muy grave, que todos los maestros, todos los profetas, todos los videntes han estado señalando, inclusive los textos sagrados también, de una manera u otra, utilizando una u otra expresión. En la Biblia se habla de Apocalipsis. Apocalipsis es un proceso de revelación de un nuevo tiempo que viene, pero previo a una limpieza, a una poda, ¿no? Eso va a ocurrir y eso hará que muchas personas despierten conciencialmente, pero desde luego no será igual la estatura vibracional que a ellos les corresponderá ocupar cuando esos acontecimientos lleguen, si va a ser sacado o no, si va a ser seleccionado o no entre las personas que no van a ver ese proceso, por cuanto esas cosas no se adquieren de la noche a la mañana. Tú señalabas, Jesús, que ¿por qué es la edad de oro? Bien, respondo, esto no va a ser un proceso gradual. La edad de oro no vendrá si hoy entra Acuario mañana, sino que es un proceso también poco a poco, lento, gradual. La edad de oro es la edad de la verdadera fraternidad, que va a ocurrir aproximadamente dentro de unos 200 a 220 años más adelante. Nosotros pudiéramos estar, porque habríamos regresado para encarnar en nuevos cuerpos, ¿no? Porque nada de lo que se aprende, nada de lo que tu espíritu conquista se pierde. Está allí como un alimento, está allí como un tesoro invalorable que va a servir para futuras encarnaciones como un aporte, como un capital que está amasado allí. Khaled, yo necesito, y es una petición muy personal, que tú me des un mensaje en cuanto a la gente, porque en la actualidad se están bombardeando a las personas hablando de un rescate de la tierra, de 3 días de oscuridad. Entonces, más que preparar, más que motivar a la gente a ese grado de conciencia, lo que se le está es angustiando, lo que se les está haciendo, y nosotros sabemos que el ser humano ante el miedo responde con dificultad. Entonces yo quisiera que por favor, una petición muy particular, les dijeras a la gente sobre cuál debe ser nuestra postura ante este fenómeno en caso de que se dé, porque yo digo muy particularmente, nosotros todos tenemos la oportunidad de acomodar las cosas a lo largo del camino. Entonces yo pienso que si nosotros estamos recibiendo el mensaje de que dentro de poco, dentro de mucho más tiempo, va a suceder una catástrofe, se nos está dando la oportunidad de salvarnos, de cambiar, de ayudar a nuestra familia. Entonces, más que tenga miedo usted, porque mañana se va a acabar el mundo,
elimine esa angustia y tome una posición más bien de luz. Entonces yo quisiera que tú me aconsejaras a nuestros televidentes en cuanto a que no debe tener esa angustia. Sí. Efectivamente, ¿no? Todo eso es simbólico, sobre todo las 3 noches de oscuridad. La gente lo toma literal, en forma literal, y ahí es donde está el problema. La inmensa mayoría de los errores en la interpretación de los textos sagrados ha sido por la interpretación literal de los hechos. ¿Cuál será la actitud? Es la pregunta que debemos asumir. Bueno, las cosas tienen que ser tomadas con muchísima fe, en el buen sentido de la palabra, y no la fe ciega, y con muchísimo optimismo, porque nunca es tarde, para la transformación. Cada quien tiene la oportunidad de ser, vamos a llamarlo así, rescatado. Es un proceso que no crea terror ni pánico, es un proceso que va de peor a mejor, de lo malo hacia lo bueno, de manera que constituye como un paso hacia el frente, como liberar al hombre de las angustias de la vida terrenal, que son muchísimas, ¿no? Hoy en día ningún panorama está claro, es muy oscuro y te produce enormes conflictos, enormes temores y dudas, y la situación económica misma, la inseguridad personal, las incertidumbres a granel, ¿no? Esto es un proceso que no debe crear pánico, ha ocurrido en el planeta Tierra en el pasado, todo el mundo conoce y sabe que no es un mito lo de la Atlántida y anteriormente la Lemuria, y el mito o el símbolo del arca de Noé. Eso no ocurrió al pie de la letra, pero simboliza algo muy importante, de manera que cada tanto hay como una renovación, y quien no la debe, quien no la debe, no la teme, ¿no? No la teme, sí. ¿Cuál sería la actitud idónea? Bueno, amigos queridos, nunca es tarde. Acuérdense ustedes de la leyenda de Lot, que Dios quería, según el Viejo Testamento, destruir a la ciudad, y él intercedía para que no lo hiciera, y Dios le decía que buscara tan siquiera un inocente, ¿no? Pero como no había ninguno, pues tuvo que destruir con el fuego. Eso es algo que hay que tomarlo simbólicamente también, aunque Sodoma y Gomorra está demostrado que existió geográficamente, ¿no? Mire, nunca es tarde para transformarnos, nunca es tarde para comenzar de nuevo. Simplemente hay que actuar con conciencia, hay que ser dioses en la tierra, hay que comenzar por la transformación interna de uno, no ser egoísta, no ser deshonesto, no ser perverso, no ser malvado, ser consciente, ser solidario con los demás. A tener un principio de justicia, eso es muy importante, darle a cada quien lo que realmente le corresponde y hacer las cosas como si el maestro estuviera, nuestro maestro Jesús, Buda, Moisés, quien quiera que sea, hacer las cosas como si el maestro estuviera al lado de nosotros verificando qué tal lo estamos haciendo. No hacerle a nadie aquello que no nos gustaría a nosotros que nos hiciese. Es decir, son principios éticos y morales enseñados por todos los maestros, y ahí está la clave para la salvación, ahí está la clave para el rescate, de manera que nunca es tarde. Dios es amor, Dios está en todos los corazones, y la inteligencia cósmica, Jesús y los maestros del invisible están pendientes de nuestra transformación, así sea pequeña, así sea del tamaño de un granito de arena, una transformación, una intención de transformarnos, para ellos intervenir a salvarnos y ayudarnos. Yo quiero agregar a esto que basta con que tú dejes de ser malo y comiences a ser bueno para que se dé en ti esa transformación. Recuerda que la vida misma nos da la oportunidad de irnos midiendo día a día. Entonces, ¿qué te quiero decir con esto? Que si te tropiezas con la piedra una vez, 2 veces, 3 veces, levántate y cada vez con más fuerza a seguir adelante, porque la oscuridad siempre está pendiente de donde está llegando la luz. Entonces, cuando tú decides cambiar, cuando tú decides transformarte, te vas a conseguir con un montón de circunstancias que quieren que hagas lo contrario. Basta con que comiences a ser bueno y dejes de ser malo para tu autosalvación. Vamos a cumplir con unos interesantes compromisos de la planta y ya regresamos. Recuerda que puedes participar llamando al 065-312315, 315550. Este es tu programa Saber Sin Fronteras. Estamos de vuelta en tu programa Saber Sin Fronteras, esta noche compartiendo con nuestro invitado de hoy, el doctor Cales Jordes, ese mismo que usted lee domingo a domingo en el periódico local. Hoy está compartiendo con nosotros, ayudándonos a discernir, a entender, a conceptualizar lo que es la nueva era del Acuario. Yo sé que existe un decálogo de la era del Acuario,
Yo quisiera, Khaled, de tu viva voz, nos hablaras cada uno de los puntos que componen este decálogo y cómo se pone en práctica día a día o cómo nosotros podemos ir ejercitando este decálogo en nuestra vida individual. Es difícil que te lo diga de memoria, ¿no? Pero la actitud del hombre debe ser, en primer lugar, yo tengo mi propio decálogo, ¿no? Quizás lleguen a 5, no lleguen a 10, mis propias reglas. A raíz de la experiencia de estas charlas que frecuentemente uno da. En primer lugar, mirar a todos los hombres como almas y no como cuerpo. Cuando nosotros tengamos a una persona, estamos haciendo un negocio con ella, es nuestro amigo, es nuestra contraparte, inclusive en un juicio, yo soy abogado, ¿no? Es nuestra pareja, es nuestra mujer, es nuestra amiga, es alguien que nos presente, mirarla como alma y no como cuerpo. Porque cuando la miras como alma, estás concientizando de que es tu hermana espiritual, chispa divina encarnada. En consecuencia, no puede uno, bajo ningún concepto, jugarle una treta o ganarle en velocidad. Quisiera utilizar, estoy utilizando expresamente estas expresiones, ¿no?, muy prosaicas para que la gente me entienda. En segundo lugar, diría yo, mirar tener en aquella persona una contraparte y aplicar con respecto a ella la regla de oro, no hacerle lo que no me gustaría a mí que alguien me haga. En tercer lugar, ser lo más transparente, honesto y justo con esa persona, como si ella estuviera en aquel lugar y yo estuviera en aquel lugar y ella acá. Eso es lo que nosotros llamamos ponernos en los zapatos de la persona. De la otra persona. En cuarto lugar, actuar con conciencia, hacer la justicia, porque la justicia, amigos queridos, es un principio divino. La justicia humana es un principio pálido, muy diluido de esa justicia divina. Pero quien actúe con justicia, como si el maestro estuviera al lado, pues está haciendo feedback a esa justicia divina que tanto el Creador exige. Y yo diría que en quinto lugar, ser muy sincero y libre de la doble intención en los corazones. Porque cuando tú aparentas ser transparente, cuando tú eres transparente realmente, tu alma es un espejo, tu alma irradia la bondad que cada ser humano debe tener. Y también quisiera agregar tenemos que ser alegres y gozosos, pero no en el sentido de bonchones, perdóname esta expresión, sino en el sentido de, si somos seres humanos y si somos criaturas de Dios, debemos tener un contento y una alegría y vivir contento y alegría por todas las cosas buenas que también tenemos. No todo es malo en el mundo. Las cosas malas que nos ocurren es porque son consecuencias de efectos sembrados en otras vidas o pruebas en la presente vida, porque la vida terrenal en sí es una escuela kindergartiana, ¿no?, de grandes pruebas, de grandes enseñanzas, y entonces no todo viene bien, no todo viene fácil. Y siendo consciente de que lo que hoy en día tenemos, gracias a Dios, y que es obra o regalo de la creación, producto de nuestro esfuerzo, y que gracias a Dios nosotros seguimos aún mejor que muchos países que tienen guerras civiles y que tienen grandes hambrunas y grandes matanzas y grandes enfermedades, debíamos estar conscientes de este momento. Y una séptima, porque a mí me gusta utilizar el número 7, Jesús, ¿no? El número 7, tú lo sabes, el número de la creación. Vivir el aquí y el ahora. Esta regla y la anterior son bases fundamentales del budismo, esta filosofía de vida, religión que yo estudio y de la cual soy adepto, ¿no? El presente hay que vivirlo, el aquí y el ahora, porque tenemos los hombres un grave problema, y es que vivimos o anclados en el pasado, lamentando las cosas malas que nos ocurrieron, los amores que perdimos y las oportunidades que se nos fueron, o las bromas que alguien nos echó, o el daño, la calumnia y lo mal que nos trataron. Vivimos en el pasado gastando nuestra energía mental, o vivimos en el futuro pensando y soñando y especulando y viendo qué es lo que vamos a hacer, inclusive temiendo a ese futuro, cuando Jesús enseñó que hay que ser como las aves, que ellas ni hilan, ni tejen, ni siembran, sin embargo
y los lirios del campo también se visten como con ropajes de Salomón y Dios les provee de todo. Vivimos en el pasado y vivimos en el futuro y no nos ocupamos del presente. El pasado no lo podemos cambiar, pasado es. El futuro no podemos perder tiempo pensando en él porque aún no ha llegado. Esto no significa ser imprevisible. Hay que vivir es el presente, el aquí y el ahora. ¿Por qué? Porque el aquí y el ahora es el que va a forjar nuestro futuro. Nuestro destino lo hacemos según como hoy en día estemos sembrando, según como hoy en día estemos actuando. De manera que si un muchacho, un joven estudia y se prepara, pues entonces va a cosechar un excelente futuro. El pasado, ¿qué es lo que hay que hacer de él? Simplemente traer las experiencias, buenas o malas, que cosechamos. Recordarlo solo para fortalecer las experiencias, de modo que no vayamos a tropezarnos con la misma piedra que otros se tropezaron. Este es mi, no decálogo, sino mis 7 reglas de oro para la era de Acuario. Perfecto. Es que nosotros en el programa acostumbramos a pedirle a nuestros invitados secreticos, consejos que nos ayuden a cambiar, que de alguna manera nos permitan a nosotros entrar en la lumbrera, ponerla en práctica. A veces nos enseñan métodos para mejor meditación, a veces nos enseñan algún camino corto para amar más al prójimo. Yo quisiera pedirte y comprometerte en que nos des algún consejo que nos sirva a todos para seguir en el camino de la luz. Sí. Hay muchas reglas muy lindas, pero vamos a hablar de las más sencillas, ¿no? Cuando ustedes estén cortos de dinero, amigos televidentes, invoquen, decreten su conexión con el poder de la creatividad. Ustedes pueden decir, yo me conecto con el rayo de la providencia divina, o pudieran decir, yo me conecto con el rayo de la abundancia de Dios, porque Dios es abundancia y en todas partes está. Cuando estén de muy mal humor, bravos, iracundos, ustedes pueden decir, yo me conecto con el rayo de la dulzura divina, yo me conecto con el rayo de la apacibilidad divina, con el rayo de la serenidad de Dios. Repítanla 1, 10, 15, 20 veces, no importa, 100 veces, cuando estén manejando, cuando estén lavando, cuando estén cocinando. Cuando tengan mala salud, digan, yo me conecto con el rayo de la salud y de la fortaleza. Cuando estén débiles de espíritu, digan, yo me conecto con el rayo de la fortaleza. Imagínense que realmente están conectados con ese rayo para que no sea algo mecánico como los loritos, ¿no? Ustedes se imaginan llenos de esa luz. Si necesitan sabiduría e inspiración, yo siempre que voy a tener una charla, un programa o una entrevista, yo siempre hago mi invocación, porque si no uno estaría desarmado, ¿no? Entonces ustedes invocan el poder del arcángel Rafael, que es el arcángel de la inteligencia y de la sabiduría, y del Espíritu Santo también. Los que son muy cristianos invocan el poder del Espíritu Santo, que es la expresión de Dios en un tercer nivel, en un tercer estadio, ¿no? ¿Comprende? Y entonces, cada vez que necesitan algo, Dios lo tiene todo. Simplemente conéctense, pero con mucha sinceridad, con mucha honestidad y con mucha fortaleza. Muchísimas gracias, Calé. Ahora yo quisiera, Calé, que nos hablaras un poquito, en un minuto que nos queda, ayudándome a que la gente cambie esa visión que tiene de un Cristo crucificado y que deben comenzar a ver a un Cristo resucitado, lleno de mucho amor. Por allí lo llaman el Cristo de los 7 rayos, tiene muchísimos nombres, el Cristo metafísico, y asimismo pues te doy la oportunidad de que te despidas. Muchísimas gracias. Lamentablemente, con todo respeto, no hay fe que se haya apartado más de Cristo y sus enseñanzas que la fe vaticano-romana. Ellos crearon, hasta el siglo II ya se hablaba del Cristo resucitado, se comenzaron a hablar del Cristo resucitado, pero para ellos trabajaron con la condena y el miedo. Y entonces la idea es traer un Cristo crucificado, un Cristo doloroso, un Cristo sufriente, y cerrarle, oscurecerle, apagarle el entusiasmo a las personas a través del miedo y la muerte, y entonces ser ellos intermediarios entre el hombre y Dios. Esa es la mejor clave para manipular la fe, y eso es un error. Cristo es amor, y Cristo es bondad, Cristo es dulzura, Cristo no es muerte. Si Cristo venció la muerte, ¿por qué siempre sacan ese crucifijo? Deberían más bien todo lo contrario, hacer desaparecer la cruz para mostrar a Cristo resucitado, volando, ascendiendo, como debe ser. Eso es un error de la fe con una intención de manipulación. Realmente, con todo respeto, la fe vaticano-romana no es una fe cristiana propiamente dicha, es una fe romana latina. Tiene que cambiar, el precio es muy caro, están perdiendo
1 millón de seguidores mensualmente. Ellos lo saben, tienen sus estadísticas. Los viajes del Papa por el mundo son viajes proselitistas para recuperar a los católicos y no como se ha hecho creer que es una labor humanitaria de acercamiento de todas las religiones. No hay tal acercamiento. El budismo sí es, y la misma inclusive filosofía de Satya Sai Baba, sí es un acercamiento de todas las religiones. Sai Baba dice que la religión no es tan importante como el creer en Dios y como expresar los atributos, y que todas las religiones son buenas y que el hombre debe practicar fielmente su religión. El que es católico, que sea un buen católico; el que es budista, que sea un buen budista; el que es un musulmán, que sea un buen musulmán. Cristo ha resucitado. Pues bueno, vamos a verlo entonces como el Cristo de la luz de la era de Acuario. Por cierto, Cristo como conciencia crística, no el personaje histórico, ¿no? Va a estar en cada corazón y se va a expresar muy vivamente en todos los hombres de buena voluntad. Bueno, muchísimas gracias, Calé, y después de haberte escuchado, no quiero sino decirle a nuestros televidentes que vamos a tener un programa especial con Calé, donde nos va a hablar sobre las nuevas religiones. Tienes que estar al tanto, tienes que estar pendiente cuando yo lo anuncie, porque él ya está comprometido a hacer un nuevo programa sobre las nuevas religiones. Muchísimas gracias por tu atención, y recuerda que tu cita es todos los miércoles de 8 a 9 en este canal con tu programa Saber Sin Fronteras.